Buenos días, bendiciones mis amados, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito. Les estaré compartiendo un estudio bíblico que lo he llamado El Reinado de Yeshua. La primera clase dice: la lucha entre dos reinos. Reino significa estado o territorio gobernado por alguien. Es un dominio ejercido sobre el cual alguien, ya sea un rey o una persona de un rango superior, domina sobre alguien. Existen dos tipos de reinos. El primero es el reino de Yeshua HaMashiach. Lo podemos encontrar en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Dice la palabra de Dios: y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es santo, y Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y también lo podemos encontrar en Efesios capítulo 1, versículo 20 al 21, dice la palabra de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándole entre los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todos los principados, autoridades y poder y señorío, y sobre todo hombre que se nombra no solo en este siglo, sino también el venidero. Entonces ahí podemos encontrar el reinado de Yeshua. Y el segundo reino es el reino de las tinieblas, que le pertenece a Chatán, o sea, Satanás. Este reino lo podemos encontrar en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Dice la palabra de Dios: sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y también lo encontramos en Juan capítulo 12, versículo 31. Dice la palabra: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo está echado afuera. Con todo esto podemos ver que el mundo está bajo el control de Satán. Pero solo aquellos que buscan la santidad, que buscan un cambio de verdad, solo permanecen estar bajo el reinado y el dominio de Yeshua HaMashiach. Recordemos que nuestra vida, o sea, que nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Entonces vamos a ver. Dice: en la tierra hay una lucha entre dos reinos o dos poderes. Está el reino del bien, que es el de Yeshua HaMashiach, y está el reino de las tinieblas, que es el de Chatán. Veamos Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Debemos entender que nuestra lucha no es contra nuestros hermanos, sino con las influencias satánicas que están a través de ellos. Vemos siempre en contra de la naturaleza corrupta. Satanás vino para matar, para destruir todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo de Dios. Por eso no debemos darle lugar al enemigo. Dice que debemos resistirlo y él huirá de nosotros. Amén. El segundo punto sería: Dios entregó el dominio de la tierra al hombre. Esto lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Dios: hágase el hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El tercer punto es: el hombre entregó el dominio a Satanás a través del pecado. Esto lo leemos en Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra de Dios:
Por lo tanto, como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y leamos Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice, cuando el pecado entró en Adán y Eva, fueron destituidos de la gloria. Hubo una separación entre el hombre y Dios. Cuando Adán pecó, su naturaleza pecaminosa y corrupta se reveló. Hubo una separación entre la santidad de Dios y el hombre. Asimismo pasa con nosotros. Cuando permitimos que el pecado entre a nuestra vida, dejamos que Satanás entre y tome posesión de todo lo que Dios ya había depositado en nosotros. Pero en medio de la ofensa de un solo hombre, toda la humanidad quedó expuesta a la condena eterna, porque la paga del pecado es muerte espiritual. Hay muerte física, puede haber muerte física, pero también hay muerte espiritual. Dice, pero la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos el privilegio de ser redimidos a través de la sangre del Cordero. Entonces, cuando Dios nos entregó a nosotros el dominio de la tierra, como dice en Génesis capítulo 1:26. Pero nosotros, a través del pecado, a través de la desobediencia, le entregamos nuestro dominio, le entregamos el dominio a Satán, que lo podemos ver en Romanos 5:12. Cuando Adán y Eva pecaron, como decía anteriormente, fueron destituidos de la gloria de Dios. Hubo una separación entre el Espíritu de Dios y el espíritu del hombre, o sea, hubo una división y por lo tanto esto ocasionó una muerte espiritual. Pero tenemos el privilegio en este tiempo de que tenemos el privilegio de ser redimidos a causa de la sangre del Cordero, o sea, a causa de la sangre de Yeshua HaMashiach. Dice, por medio de la gracia que Dios ha abundado para muchos, el don de la gracia por medio de Cristo, pero sin embargo muchos optan por seguir bajo el dominio del pecado y la muerte en vez de pedir las bendiciones del reino de la gracia. Pero Cristo no echa fuera a nadie que esté dispuesto a ir a Él. Con esto Dios nos dice que, nosotros podemos elegir el reino de Yeshua HaMashiach, el dominio de la santidad, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Como nuestra alma está viciada, venimos de una naturaleza pecaminosa, siempre optamos por hacer lo malo, por hacer las cosas corruptas, lo que no le agrada a Dios. Pero dice que la gracia, o sea, el reino de la gracia que se nos fue dado a través de Yeshua HaMashiach, Él dice que el que quiera ir en pos de Él no lo va a echar afuera. Él en este momento nos está haciendo un llamado a que nos volvamos a Él, a que nos reivindiquemos, a que nos esforcemos, seamos valientes, tomemos nuestra cruz y le sigamos día a día. El cuarto punto es, Jesús vino a la tierra como hombre para recuperar el dominio y dar vida eterna al hombre. Esto lo podemos ver en Romanos capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios, porque si por un delito o por una transgresión reinó la muerte, por causa de uno solo, muchos más reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo, o sea, Yeshua HaMashiach, el Cristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno solo, a todos los hombres la justificará la vida. Y si leemos el versículo 21 de Romanos 5, dice así, para
para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia de Dios reine para la justicia, para la vida eterna, mediante Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Amén. Entonces aquí Dios dice que Jesús vino a hacerse hombre, a llevar nuestros pecados, a vivir como hombre, para recuperar el dominio que nosotros, como hijos, como creación del Rey de Reyes, hicimos o caímos o entregamos a Satanás. Por eso Él vino a este mundo, padeció, sufrió, fue humillado, fue golpeado, fue crucificado y su sangre nos trajo la redención. Dice que por un hombre dentro el pecado y por un hombre dentro la justificación. Entonces, por Adán dentro el pecado, o sea, la muerte espiritual, pero por Jesús, por Yeshua HaMashiach, dentro la justificación. Y la justificación trae salvación. Amén. Dice, y el quinto punto es, Jesús vuelve a la tierra, Jesús vuelve a traer el reino de Dios a la tierra. Dice en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, dice la palabra de Dios. Después de que Juan fue encarcelado, Yeshua HaMashiach vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, o diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y en Lucas capítulo 17, versículo 21 dice, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Yeshua HaMashiach está entre vosotros. Amén. Con esto podemos ver que el mal está en todas partes, pero depende de ti y de mí hacer las cosas en obediencia para Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach ahora obra con los diligentes, Él trabaja con los que trabajan en su obra. El reino de Yeshua HaMashiach está siendo establecido. Estamos viendo en este tiempo la restauración de todos los templos. Estamos viendo la restauración de todas las cosas y el restablecimiento del reino de Yeshua HaMashiach en la tierra es parte de ello. Por mucho tiempo nosotros los cristianos hemos recibido la salvación por medio del sacrificio de Jesús, pero seguimos en la enfermedad, en la pobreza y en la derrota. Pero el reino de Dios es el gobierno celestial establecido en la tierra y tiene como poder principal traer una transformación o una transfiguración radical en nuestra vida. Para ello, nuestro trabajo es manifestar el reino de Yeshua HaMashiach en la tierra, permitiendo que Él gobierne nuestra propia vida. Y como consecuencia del gobierno de Jesús, o sea, de Yeshua HaMashiach en nuestras vidas, donde quiera que tú y yo pisemos, se notará algo diferente, que ha adentrado un embajador de embajadores y un administrador que cambiará nuestra vida, nuestra atmósfera, que cambiará todo cuando operamos con legalidad del pacto que nos gobierna. En este caso, el pacto dado mediante el sacrificio de Jesús en la cruz. Con todo esto entendemos de que nosotros a través del pecado, a través de la corrupción de nuestra alma, hemos perdido la comunión, hemos perdido la santidad ante Dios. Dice que por un solo hombre dentro del pecado y por uno solo dentro de la justificación, o sea, la salvación. Estamos en la lucha, como decía al principio, de dos reinos. El reino de Yeshua HaMashiach, que viene con la santidad, que viene con las cosas del Padre, o sea, con la
haciendo buenas obras, pero también está el reino, el dominio de Satán. Y muchas veces, como decía al principio, nosotros venimos de una alma viciada y siempre optamos por hacer lo malo. Pero hay una promesa que dice que si nos volvemos a Dios, Él se volverá a nosotros. En este momento muchos estamos pasando por el desierto, muchos están con una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque aún no ha querido que el reino de Yeshua HaMashiach sea establecido en sus vidas. Cuando dice que, aquí dice una parte, dice que cuando dejamos que Jesús gobierne nuestra vida, todo va a cambiar. Dice que habrá una transformación, o sea, una mentalidad diferente, una forma de hablar diferente, hasta una forma de caminar diferente, una forma de vestir diferente. Y dice que seremos, que donde vayamos, siempre hacemos la diferencia. Amén. Y eso es lo que quiere Jesucristo, que llevemos el evangelio del reino, que llevemos la palabra de salvación, pero no solamente con palabras, sino también con hechos, porque nosotros somos carta leída y Él trabaja diligentemente con los que le obedecen, con los que hacen las cosas conforme al corazón de Yahweh. Amén. Por eso dice que siempre vamos a ver esas dos luchas entre el bien y el mal, pero solamente depende de ti, solamente depende de mí qué camino escoger, qué reino escoger. Dice que cuando venga el arrebatamiento, los que están en el reino de Cristo, en el reino, o sea, los que hicieron las cosas bien delante de Yeshua HaMashiach, esos serán arrebatados, esos serán alcanzados por el poder de Yeshua HaMashiach. Pero aquellos que sigan bajo el dominio de Satanás, bajo la concupiscencia de su corazón, esos arderán en el fuego del infierno. Entonces Dios en este momento nos está llamando a un arrepentimiento genuino, a que nos volvamos de ese mal camino, porque Él dio la salvación, o sea, Él dio la redención. Dice que Jesús vino a transformar nuestras vidas. Dice en Romanos capítulo 5, versículo 21, dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Entonces es tiempo de volver, es tiempo de cambiar. Esta fue la primera lección. En los próximos audios les seguiré enviando la segunda lección. Que Dios los bendiga.